cámaras del Chifa captaron al sujeto abatido por Duaño en Villa El Salvador. ¿Qué opinas? ¿Ha podido conversar con el señor? Yo aquí quiero justicia. Justicia, pero ¿está de que así mate? Pero lo que indica también la familia de este señor, del Chifa, es que él actuó en legítima defensa, porque... ¿Qué defensa si mi hijo no ha tenido nada? No ha tenido nada. Señora, disculpe usted la molestia, disculpe usted la molestia. Hay imágenes en donde se ve a su hijo decirle a un niño de 11 años, agáchate, y también al parecer tenía algo guardado. No tenía, en no tenía nada. Y también entiendo Ya, a la hora que lo han levantado el cadáver, ¿le han visto alguna arma? Existe actualmente una polémica entre si existió o no legítima defensa. En el caso del delincuente que ingresa a Chifa en el distrito de Villa El Salvador, Lima, y resulta muerto por el propietario quien solo intentaba defenderse. Los medios de comunicación sensacionalistas, aprovechándose, como siempre, de estas noticias, han invitado a todo tipo de opinólogos, repito, opinólogos, entre policías experimentados y abogados, como el general Arriola y la doctora Romy Chan. Ambos, con sus declaraciones temerosas, solo generan más dudas y opiniones divididas. Partamos primero, ¿qué es la legítima defensa? La legítima defensa es una causa eximente de la responsabilidad penal. Mejor dicho, evita que seas sancionado si cometieras un delito como la del homicidio, si lo realizas por causas justificadas. Esto se encuentra en el artículo 20, inciso 3 de nuestro Código Penal peruano. Pero, ¿qué ocurre con este artículo antes mencionado que genera tantas dudas? Las dudas no son de hoy, ha sido siempre así, lo es actualmente y lo seguirá siendo, porque hasta la fecha, mejor dicho, hasta la actualidad, dicha norma no es específica y su interpretación se lo dejan al criterio racional de policías, abogados, fiscales y jueces. Pero ellos, ¿a veces son racionales? Esto no debería ser así, pues está en juego el bien jurídico, vida del delincuente, versus el bien jurídico, vida, el bien jurídico de la libertad personal y el bien jurídico patrimonial del agraviado. Y esto realmente es tarea de nuestros padrastros de la patria, de nuestros padres de la patria, o sea, del Congreso peruano, que hasta la fecha no legislan sobre este tema o tienen miedo de hacerlo por el temor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual el Perú es parte, o también porque nuestros padres de la patria creen que al dar una norma que aclare estas dudas sería impopular para todos ellos, pues ellos tienen sus propios intereses. En mi opinión, amparada en el derecho peruano, es que en este caso el delincuente resulta muerto por su acción de cometer un delito, pero realmente el agraviado ejerce una legítima defensa imperfecta o exceso de legítima defensa, al no emplear un criterio razonado frente al hecho que se le presenta. Dos posiciones que, como anteriormente comentamos, generan muchas dudas. Estas dudas son generadas sobre que si realmente existió legítima defensa o no en este caso. Pues a mi criterio y a mi razonabilidad, la legítima defensa realmente no debe generar dudas. Y si lo hace, entonces no existe ya la legítima defensa. Y ante este vacío, como ya nos tienen acostumbrados los legisladores, fácilmente se lo dejan el trabajo al juez, quien tendrá que ponderar los derechos y deberes del delincuente fallecido con los derechos y deberes del agraviado.
No existe homicidio doloso y mucho menos legítima defensa conforme al video visto, pudiendo ponderar a un exceso de legítima defensa que se podría transformar, como ya lo han hecho los legisladores en otros países extranjeros, que lo han cambiado la figura por el de homicidio culposo. Salvo que los legisladores, mejor dicho, el Congreso peruano, trabajen y cambien esta realidad, que lo veo bien difícil, como siempre, pues solo están preocupados por sus propios intereses, no importándole, creo yo, la situación diaria que viven los ciudadanos víctimas de la delincuencia. Lo malo que si existe esta calificación de un homicidio culposo, implicaría que el agraviado tenga que pagar una reparación civil a favor de los deudos del delincuente, una realidad de la cual muchas víctimas terminan siendo victimarios. Esto lo digo yo por haber pertenecido o haber trabajado a la policía y ser abogado. Si no, no daría esta opinión. Solamente puedo decir que debemos tener mucha fe en Dios para que esta realidad cambie. Te lo dice Verdad Libertaria. Desde mi punto de vista, una legítima defensa al defender los bienes jurídicos tutelados, como es la vida, la gran amenaza que tienen estas personas, la libertad, y con fines de una tentativa, porque hace todos los actos ejecutivos para un delito contra el patrimonio, que es un robo agravado, y entonces el señor sale. Primero quisiéramos escuchar a la doctora Romy Chan. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos a ambos, gracias por compartir la mesa con nosotros. ¿Esto es legítima defensa, Romy? A mi parecer sí, ¿no? Porque si bien no se ha encontrado un arma de fuego, y muchos por ahí comentan que no hubo proporcionalidad, hubo una reacción que no ameritaba el caso, ¿no? Lo cierto es que en todo momento el sujeto hace el ademán en el bolsillo como si tuviera un arma, y por tanto el mensaje que le transmite a las víctimas es de una total agresión, de una amenaza inminente, ¿no? Y por eso se genera esta respuesta.